Hablemos del verdadero arrepentimiento y comenzamos con una lectura de la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 3, desde el versículo 3. Por una revelación se me dio a conocer su proyecto misterioso, tal como acabó de exponérselo en pocas palabras. Según esto pueden apreciar el conocimiento que tengo del misterio de Cristo. Este misterio no se dio a conocer a los hombres en tiempos pasados, pero ahora acaba de ser revelado mediante los dones espirituales de los santos apóstoles y profetas, que en Cristo Jesús los pueblos paganos tienen derecho a la herencia, que ya no están aparte y que van a gozar de la promesa. Esta es la buena nueva, de la que he llegado a ser servidor sin mérito alguno mío, pues Dios me concedió esta gracia en el momento que su fuerza actuó en mí. A mí, el menor de todos los creyentes, se me concedió esta gracia de anunciar a los pueblos paganos la incalculable riqueza de Cristo y de esclarecer en qué forma se va realizando el proyecto secreto escondido desde siempre en Dios, creador del universo. En adelante, los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir, mirando a la Iglesia, los más diversos aspectos de la sabiduría de Dios, conforme al plan que Dios trazó desde el principio en Cristo Jesús, nuestro Señor. En Él ahora nos acercamos a Dios con plena confianza, con la fe que Él nos ha dejado. Por eso, yo les ruego que no se desanimen al ver las pruebas que soporto por ustedes. Más bien, han de sentirse orgullosos de ellas. Pensando en todo esto, doblo las rodillas en presencia del Padre, al que se refiere toda patria en la tierra y toda familia celestial, pues patria viene de Padre. Que Él se digne, según la riqueza de su gloria, fortalecer en ustedes por su Espíritu al hombre interior. Que Cristo habite en sus corazones por la fe, que estén arraigados en el amor y en Él puedan edificarse, que sean capaces de comprender con todos los creyentes cuán ancho y cuán largo y alto y profundo es. En una palabra, que conozcan este amor de Cristo que supera todo conocimiento. En fin, que queden colmados hasta recibir toda la plenitud de Dios. A Dios, cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. A Él la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Palabra de Dios. Qué lindo, ¿no? Porque verdaderamente aquí está el tema. Creer, ¿no? ¿Creer cómo? Porque nosotros entendemos todo lo que se nos ha revelado desde un intelecto extremadamente limitado, una inteligencia que está sujeta a toda clase de condiciones, porque hemos crecido en culturas, hemos crecido en familias, hemos crecido en circunstancias, hemos crecido en sociedades, en civilizaciones, hemos crecido en situaciones que a veces son totalmente adversas a la salud física, mental, espiritual del individuo. Hay personas que no tienen la oportunidad ni de comer bien y mucho menos pensar bien, mucho menos llegar a educarse en lo que piensan y en lo que se les revela, y sobre todo cuando se hablan de cosas espirituales que están mucho más allá de la naturaleza, que con tanta dificultad están tratando de sobrevivir. Una persona que está tratando de sobrevivir escasamente comiendo, pues cómo se le va a hablar de lo que no puede ni ver ni entender cuando escasamente puede manejar lo que está viendo. Y esto es la realidad de este mundo transitorio, que se toma el milagro de Dios, la vida sobrenatural del Espíritu Santo, para que podamos superar todas esas carencias y diferencias que hay entre nosotros y llegar a un sentido común de nuestra religión, para que cada uno pueda recibir lo que Dios tiene asignado para el misterio del plan para el cual lo creó. Des en cuenta, yo, por ejemplo, tuve una experiencia que en principio fue muy triste, pero que se convirtió en algo importante para mi ministerio, y fue en África.
en Uganda, en Kampala, en las afueras de la ciudad, en una villa donde habían orfanatos, y estaba en un orfanato y sacaron los niños al patio para que yo les hablara, y eran niños pues desnutridos, que tenían una sola muda de ropa, y se sentaron al frente mío, y cuando se sentaron al frente mío recibí este impacto tan grande en mi corazón que sentía: ¿qué le puedo yo decir a ellos si lo que les debí traer fue comida, si lo que les debí traer fue ropa, si lo que les debí traer fueron cosas materiales que no tienen? Y les voy a hablar de ¿qué les voy a hablar? Pues para mí fue una inmensa sorpresa, porque yo le dije al misionero que me llevó, le dije: ¿cómo es posible que vengamos a reunir estos niños para hablarles cuando escasamente comen? Y me dijo el misionero: le aseguro que para ellos que usted les hable va a ser tan importante como que les dé comida, porque ellos aprecian el amor más que cualquiera que usted pueda imaginarse. Yo en ese momento no se lo entendí bien, pero comencé a hablarles con unos términos muy primarios y muy infantes, porque eran niños de 8 a 12 años más o menos. Y cuando les decía yo 2 o 3 frases, todos al mismo tiempo hacían unas palmas con la mano, con un ritmo perfecto, y me acompañaban y se reían en unas formas que mi corazón quedó totalmente doblado de alegría y del cariño que me estaban dando a mí. Pues resultó que al final de esa media hora que les hablé, resulté más alimentado yo que ellos, pero ellos estuvieron absolutamente felices y disfrutaron cada frase que les dije, que vino directamente de Dios, porque ¿qué podía imaginarme yo de qué les podría decir? Pero en esto encontramos el misterio de nuestra fe y lo que nos lleva a creer. ¿Qué hacemos nosotros para decir que somos creyentes? Porque, por ejemplo, podemos tomar un pasaje bíblico y irnos al Evangelio con Jesús recién que resucita y que aparece por segunda vez a los apóstoles, y que en esta oportunidad está Santo Tomás, que no estuvo en la primera oportunidad. En la primera oportunidad Santo Tomás no creyó, se burló, dijo: tengo que meter mi dedo en las llagas, y todo esto que él hizo que ya sabemos. En esta segunda oportunidad, inmediatamente Santo Tomás ve a Jesús que aparece, se arrodilla y se convierte inclusive en un momento litúrgico, porque él dice: Señor mío y Dios mío. Esto se aplica en la Santa Misa, en la liturgia, este pasaje de Santo Tomás. Pero Jesús le dice: Tomás, porque me ves, crees. Dichoso aquel que cree sin ver. Y des en cuenta que podemos tomar esta reflexión con pasajes como este, donde Jesús habla de creer sin ver, y donde Jesús está enseñando lo sobrenatural, lo espiritual, para que nosotros podamos elevarnos de esta vida tan básica como es el sentido común de nuestra razón, nuestra sabiduría humana, que está totalmente enfocada en lo tangible, lo visible, lo racional, y que es natural porque es todo lo que conocemos. Uno le puede exigir a una persona creer en algo que no comprende. Pero entonces aquí viene el secreto de lo que estamos reflexionando como una reflexión de Cuaresma. ¿Qué es la Cuaresma en este sentido del creer? La Cuaresma en el sentido de creer es la mística de Cristo, la presencia del Espíritu, la presencia de lo sobrenatural, la presencia de lo intangible, invisible, incomprensible. Eso es lo que es la Cuaresma en lo que se refiere a creer. ¿Qué es creer? Creer es entender algo que no se puede explicar. Es aceptarlo como verdad, aunque nuestra razón no lo puede dilucidar, no lo puede deletrear, en ninguna forma lo puede siquiera explicar. Sin embargo, está seguro en su corazón de que es así y que es verdad. Por ejemplo,
El verdadero católico es aquel que se atreve a adentrarse en el misterio de la Eucaristía y se atreve a llegar un día a decir: Jesús está vivo en ese pan, y estar seguro de que cree en eso, y eso se convierte en su fe, porque es una fe que no es explicable, no es comprensible, no es tangible, porque ¿qué puede ser tangible en una hostia insípida donde se dice que está el cuerpo y la sangre de Cristo, cuando no puedes ver ni esa carne ni esa sangre en esa hostia? Sin embargo, el alma sí conoce ese misterio, lo acepta, lo cree y encima de todo lo testifica, porque está seguro de que es verdad. Eso es creer. Creer es adentrarse en realidades incomprensibles, donde no hay explicación, porque no se necesita. Es como, yo no necesito que nadie me explique el amor que tiene mi madre por mí, porque no es posible de ser explicado, porque yo lo conozco por los hechos, por las acciones, por la realidad, y encima de todo también porque es una presencia que, aunque no se pueda explicar, es real, es verdadera. Nadie puede quitarme ese amor a mí. Como dice San Pablo, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni el hambre, ni la guerra, ni las persecuciones, ni las enfermedades, ni el sufrimiento. Nadie nos podrá separar del amor de Dios. ¿Y cómo puede ser eso posible? Porque si yo estoy enfermo, si estoy en una guerra, si estoy en una persecución, si estoy en toda clase de sufrimientos, ¿no sería que entonces en ese momento yo hago un desafío a la presencia y existencia de Dios pidiendo que me cambie esa realidad y que si no me la cambia dejo de querer? ¿Eso no sería lo natural? Pues no, porque cuando hay verdaderamente ese yo creo, entonces, sin importar qué sucede en mi vida, ese yo creo no está condicionado, no es condicional, no depende de que yo tenga que recibir beneficios de ese a quien yo creo para que yo crea, sino que yo creo porque yo amo, por eso creo. Y si yo creo en Dios es porque lo amo, sin condición. Así las cosas en mi vida no cambien, así no reciba beneficios aparentes de los que yo esperaría por creer, sino que simplemente vivo la fe porque yo amo a Dios sin condición. Esto es lo que Dios hace con nosotros. Si Dios nos amara con condición, pues no tendríamos a Dios de parte nuestra, porque ¿cuántas veces no fallamos? Si estuviera condicionado en la obediencia nuestra, pues no tendríamos la bendición de Dios nunca. Pero miren que Dios nos ama sin condición, porque sin importar lo que nosotros hagamos, Dios siempre nos ama y Dios siempre nos perdona. Algo que no es posible de creer para una persona que es simplemente racional, porque no va a creer nunca que una persona a quien se le traiciona, a quien no se le cumple ni se obedece, lo va a seguir queriendo a uno. Eso no, porque como esas personas mismas no harían eso, no lo conciben de que otro lo pueda hacer. Entonces no existe un Dios así. Pero nosotros sabemos que sí existe, y por eso la fe nuestra cristiana en el corazón del católico es una fe que tiene que crecer místicamente. No puede ser simplemente una idea, no puede ser simplemente que yo creo porque lo he deducido de las cosas que he estudiado. No puede ser así, porque esa es una fe intelectual. Si yo voy a la escuela y me formo como teólogo, y todo lo que yo sé de Dios es lo que he estudiado, eso es bueno porque es un principio académico, intelectual, por el cual pasan todos los cristianos que estudian la fe. Pero eso solo no produce el yo creer. Eso solo no me da fe. Para que yo convierta todo eso que estudio, toda esa información que recibo intelectual y la convierta en yo creo, tiene que ser que mi corazón entre en otra dimensión, que cambie de plano, que ya no esté simplemente en el plano material e intelectual, la inteligencia humana, la razón, sino que entre ya en un plano espiritual donde yo me atrevo
a elevarme por encima de mi conocimiento y puedo abrazar algo incomprensible de un Dios invisible, supuestamente invisible, que está presente en mi vida sin yo entenderlo, pero que yo me atrevo a comenzar a considerar eso como verdad. Y ahí comienza la fe verdadera, porque entonces ya se acaban todas estas preguntas. Ustedes saben que el escudriñar en estos misterios que se nos han enseñado, que hemos aprendido, que hemos estudiado, el escudriñar en eso lleva precisamente al rechazo de la fe. Lleva a una fe débil, una fe condicional, porque cuando el hombre deja de cuestionar, cuando el hombre deja de escudriñar y se dedica a amar, a creer, a aceptar, entonces comienzan a hacer la fe de verdad. Es como el esposo y la esposa, cuando dejan de juzgarse, de criticarse, cuando dejan de observarse, entonces comienzan a amarse, porque mientras que el esposo esté calculando a la esposa y la esté calificando, pues no la está amando, porque está utilizando su razón para mirarla, está utilizando su inteligencia para mirarla, está utilizando sus deducciones humanas para sacar conclusiones y por lo tanto es condicional todo lo que tiene en ese amor a su esposa. Lo mismo el esposo, la esposa cuando observa al esposo y lo calcula, ¿sí? Jamás habrá amor en esa relación. Pero en el momento que se terminan todas esas observaciones, esos cálculos, esas deducciones, entonces comienza el verdadero amor, que es el amor incondicional. Yo amo aunque no entienda. Yo amo aunque las cosas no estén de mi parte, como que aunque no me beneficie con lo que yo amo, pero yo amo, porque es que ese amor es lo que más importa y no lo que yo pienso y no los beneficios que pueda o no recibir, sino que el amor no es condicional. El amor de Dios es sin condición y eso es creer. No podríamos creer si no tenemos ese conocimiento de lo que es incondicional. Para uno poder creer, tiene que tener un amor incondicional, porque creer es amar sin condición, eso es creer. Yo creo que Jesús está vivo en la Eucaristía, pero estoy exigiendo algo para poder creer. Estoy sujeto a un análisis intelectual que me llevó a descubrir que sí está ahí. Ese no es un camino para llegar. El camino para llegar viene de un corazón que se atreve a creer lo que no entiende. Eso es muy grande porque de ahí nace el amor. Precisamente en la comparación del esposo y la esposa es que un matrimonio jamás se sostendrá si no se perdonan, ¿sí? ¿Y qué es lo que se perdonan? Lo que no se entiende, las cosas que no están claras, las cosas que no son obvias, las cosas que no están a mi apetencia y mi expectativa. Es perdonar todo eso. Eso es el comienzo de yo creer. Porque yo creo, sí, somos imperfectos y amarnos entre nosotros es algo muy grande, porque es atrevernos. Amarnos entre nosotros es precisamente entrar en el amor incondicional, porque para que usted me ame y yo lo amo, tengo que perdonar sus defectos. Tengo que perdonar su imperfección y tengo que perdonar que usted se va a morir, porque eso también lo tengo que perdonar. Porque si una persona que yo amo, yo sé que se va a morir, entonces ya de por sí pierde valor, aunque yo no lo acepte y no lo entienda, pero un mortal para mí es una persona que va a desaparecer y por lo tanto no tiene el 100% del valor de alguien que nunca desaparecería. Sí, son cosas que suenan absurdas, pero son verdad. Nuestra mortalidad nos limita a todos. Miren, mucha gente, mi madre tuvo 10 hijos y ella nos contaba que muchas veces cuando todos estábamos niños, ella nos miraba cuando estábamos todos dormidos, porque ella era la última que se acostaba, y decía, ¿qué ir a hacer de todos estos hijos? ¿Cuándo se comenzarán a morir? Ojalá yo me muera antes que todos ellos, porque no quiero ver a ninguno de ellos morirse. Y esto es algo que vive en el corazón de todos nosotros.